Son las 10 de la mañana con 15 minutos desde La Paz, República, el Estado Plurinacional de Bolivia, precisamente llevando información importante y trasuntando las fronteras. Vamos a referirnos en esta oportunidad a la situación económica en que se encuentra la Argentina, a las elecciones que se van a realizar próximamente en el mes de octubre. Y para ello, para analizar, para conversar sobre este tema, hemos invitado al periodista, analista político argentino, Pablo Maliza, que ya está en comunicación con nosotros. Un gusto saludarlo, un abrazo desde nuestro país, del Estado Plurinacional de Bolivia hasta la Argentina. Pablo, buenos días. Javier Velázquez te da la bienvenida. Bien, vamos a guardar la comunicación para conocer precisamente cómo está la situación económica en el vecino país. Ahora sí, ya tenemos el contacto, de manera que con las muy buenos días, adelante Pablo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Un saludo muy grande a toda tu audiencia desde Buenos Aires, Argentina. Y mandar, antes que nada, un enorme abrazo a todos los compatriotas y las compatriotas de la Patria Grande que escuchan tu programa. Muchísimas gracias. De igual manera, retribuimos ese saludo con mucho afecto hasta Buenos Aires, hasta Argentina, y más aún todavía teniendo en cuenta de que tenemos en el país de Argentina un gran número de connacionales que viven, que Sí, están trabajando, indudablemente desde su punto de trabajo también apoyan el desarrollo del hermano país. La pregunta es de por rigor, supuesto. Pablo. ¿Cuál es la situación Ujú. económica que vive actualmente la Argentina? ¿Puede graficarnos, por favor? Muy, muy delicada, muy grave y especialmente para los sectores más pobres e incluso para la clase media, que tal vez la clase media argentina ha sido la más golpeada desde que en 2016 llegara al gobierno Mauricio Macri, eh, por distintas causas vinculadas básicamente a las cuestiones de tarifas o que subieron increíbles aumentos, de pérdida de poder adquisitivo, pero de alguna manera u otra, siempre, tanto el gobierno de Mauricio Macri como el actual gobierno han atendido las urgencias de los sectores más vulnerados, de los sectores más pobres. En cambio, la clase media ha, digamos, ha visto depreciar su estilo de vida, perder nivel de ingresos de una manera drástica, a punto tal de que por primera vez en la historia en Argentina se está dando un fenómeno muy extraño, que es que, no sé si les cuento a los compatriotas de Bolivia algunos datos de Argentina. Del 100% de la fuerza laboral que hay en Argentina, solamente el 40% tiene un trabajo registrado, legal, y que cumple todas las normativas legales. Afortunadamente, desde 1945, gracias a la legislación laboral que hizo el presidente Juan Domingo Perón, la Argentina ha tenido siempre un muy buen nivel, uno de los mejores niveles del mundo, me animaría a decir, en cuanto a protección de los trabajadores. Pero en este momento, como solamente el 40% de la fuerza laboral son los que tienen un trabajo en estas condiciones, el 60% de los trabajadores y trabajadoras argentinas no tienen trabajan en la informalidad, en la ilegalidad, digamos, entonces no tienen ningún tipo de beneficios sociales ni de protección laboral. Entonces, decía, ese 40% de trabajadores que sí tienen la suerte de tener un trabajo legal, registrado y con todos los derechos laborales que le corresponden, eh, un altísimo porcentaje de esos trabajadores no pueden llegar a fin de mes. Ellos mismos han caído por debajo de la línea de la pobreza, aun cuando tienen un trabajo registrado y tienen todos los beneficios que les protege, que les otorga la ley. Entonces, aquí se ha dado esta fractura, digamos, dentro del propio campo laboral, en el cual hay podríamos denominarlo, ejército de trabajadores
el 60% de la fuerza laboral que o trabaja de manera informal o trabaja menos de lo que querría o que no le alcanza bajo ningún aspecto, digamos, que viven por debajo de la línea de la pobreza, y que nunca en su vida han gozado de ese derecho que es tener la protección laboral, nunca lo han experimentado por generaciones. Entonces, ahí se da el extraño fenómeno de que uno puede ver que en las elecciones que se llevaron a cabo hace poco aquí en las primarias en Argentina, uno pudo ver con gran sorpresa que había vastísimos sectores de gente pobre que votó por un candidato de ultraderecha que no hace más que prometer y prometer y prometer, o mejor dicho, amenazar con quitar los pocos derechos laborales que hoy en día siguen, no son pocos, pero digamos, de quitar todos los derechos laborales que hoy en día protegen a los trabajadores argentinos. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que estas personas pobres hayan votado en contra de sus propios intereses? Pues en realidad no hay que confundirse, nunca hay que pensar que la gente vota mal. La gente, el pueblo vota bien, hay que saber leer el mensaje que las urnas nos dicen. Esa gente pobre que ha votado por un candidato de ultraderecha si llegara al poder y a poner en marcha todo lo que está amenazando, perjudicaría aún más su situación. Entonces, ¿por qué votan en contra de sus intereses? No, es que ellos, como nunca tuvieron ningún tipo de protección laboral, ni la presencia del Estado para cuidarlos y para satisfacer sus necesidades y para ayudarlos a salir del fondo del pozo, ellos dicen, y bueno, ¿qué me importa a mí? Si total yo no voy a perder ningún derecho porque ya no lo tengo, ya no está pudiendo disfrutar de esos derechos digamos, que nuestra legislación los protege, y entonces, como no tienen nada que perder, dicen más sí, que estalle todo por los aires. En todo caso, aquellos otros, y aquí es donde la derecha internacional funciona muy bien, consiguen fracturar al campo de los trabajadores entre los que tienen un trabajo formal registrado, que por tener derechos ahora han pasado a ser privilegiados, Así es. cuando en realidad los derechos deberían ser iguales para todos. Así es, indudablemente. Al menos la principal tensión para la economía argentina es precisamente el tema del dólar, que al parecer Sí, cobra especial relevancia, particularmente en años electorales como el que se está viviendo en el país vecino, en tu sí, país, en Argentina. Ahora, por ejemplo, de manera breve, por favor, Javier sí, Milei, perdón. un economista, Ujú. se aguardaba 15% para obtener en las primarias, pero resulta que sacó más del doble en estas elecciones Exactamente. abiertas, obligatorias. ¿Se esperaba este resultado que obtuvo Javier Milei? Ahora, con esto se modifica indudablemente el panorama electoral en el país vecino, en tu país. Totalmente, sí. Sí, fue una verdadera sorpresa, incluso para quienes estamos imbuidos en la cuestión política de manera cotidiana. Una parte se explica por esto que yo te decía, ¿no? Porque hubo un gran porcentaje de pobres que han decidido votar a Javier Milei, por esto que te decía, porque no se han sentido protegidos por otros sectores, por los sectores progresistas, hay que decirlo, en este caso, que en este caso también el gobierno nacional supuestamente es un gobierno progresista, pero no ha podido dar cauce ni contener a todas esas necesidades insatisfechas. Eso por una parte. Por otro lado, también hay gran parte de descontento, incluso en los sectores que votaron por este gobierno, de sectores progresistas, porque se esperaba que el gobierno del presidente Fernández fuera mucho más progresista de lo que fue. En realidad, el presidente Fernández lo que intentó hacer durante todos estos años y que esto me parece que es el mensaje central de las urnas,
el presidente Fernández quiso gobernar satisfaciendo a todos los sectores. Y eso es imposible, porque siempre hay que tocar algunos intereses para beneficiar a otros, porque la torta es limitada. Entonces, si uno intenta quedar bien con Dios y con el diablo, algo va a salir mal. Entonces el gobierno de Alberto Fernández fue tibio. Y lo que demostraron estas elecciones es que la tibieza en este momento no rinde buenos réditos. ¿Por qué? Porque se ve que la derecha, digamos, los partidos de derecha no tienen ningún problema en radicalizar hacia la derecha cada vez más sus discursos. Entonces ahora queda, digamos, para las próximas elecciones, queda un candidato que sería el centro izquierda, que es Sergio Massa, de la Unión por la Patria, y después hay una candidata de la derecha y un candidato de la extrema derecha. Entonces, la que era de la derecha pasó a ser del centro. Es como que todo el panorama político se ha corrido hacia la derecha, incluso en las discusiones. Ahora, ¿por qué el campo progresista no puede hacer lo mismo? Si el presidente Fernández ha tenido un gobierno tibio, me parece que este sería el momento para recuperar, para volver a enamorar a toda esa base progresista que hay en el país, que es antiimperialista, que es también pro América Latina, bueno, volver a enamorarlos y volver a convocarlos a las urnas, porque este es un momento bisagra, es una elección que va a cambiar el rumbo de todo el continente, me animaría a decir. Así es, Porque un gobierno de indudablemente. extrema derecha en la Argentina en este momento podría poner en peligro la estabilidad de la región. Así es como tú manifiestas. Y esta aparición en el escenario político de Javier Milei prácticamente también promueve la desaparición del Estado, porque habla de la educación, lo que propone es casi histórico de pronto para la Argentina. Es raro porque el Estado tiene mucha presencia en cuanto se refiere, por ejemplo, a la educación, la salud. Bueno, este tema será para una próxima reunión. Pablo, por favor, ¿Cómo es no? Cuando importante gustes. tu análisis y vamos a acudir nuevamente a ti para una próxima conversación sobre este y sobre otros temas a propósito de la elección. Muy agradecido por los minutos que nos has brindado desde Bolivia, desde La Paz. Recibe un Por favor. afectuoso saludo y con mucho respeto. Un abrazo grande otra vez a todos los compatriotas de la Patria Grande, a los oyentes de tu programa, aquí también con aire fresco en Buenos Aires, una mañana bastante fresca, y tengamos en cuenta que la unidad de los espacios progresistas de América Latina se hace indispensable porque la derecha internacional actúa de manera coordinada y es hora de que los espacios progresistas también empecemos a acercarnos y a vincularnos más porque la lucha es la lucha de la patria grande. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un gusto conversar contigo. Periodista, analista argentino que estuvo en nuestra revista. Muchas gracias. La entrevista.